El mensaje de hoy lo he titulado El Rey venció. Y hay dos aspectos de lo que vamos a ver: que nuestro Rey venció en cuanto a la tentación. Él venció porque Él es el Mesías, el Hijo de Dios, pero también Él venció por cada uno de nosotros. Él venció por cada uno de nosotros. Pero hoy veremos, Él venció. Y si usted me acompaña y se pone de pie, vamos a ver la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, versículo 1. Y hoy tengo la versión Reina Valera acá, difiere un poco de la Biblia de las Américas, pero le pido por favor que me siga. Y vamos a leer de capítulo 4, versículo 1 al 11. La palabra se lee, poniéndonos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió, Él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: una vez más, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús respondió y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias, Padre amado. Padre bendito, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, dándote gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros y por tu misericordia y tu gracia manifestada en poder, primeramente, hablar de estas cosas, Señor, tan profundas, tan sagradas, y poder meditarlas y poder escucharlas, Señor. Te pido, Señor, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, y que tu palabra abra nuestros corazones, Señor, para ver no solamente quién eres tú, pero lo que tú has hecho y la importancia, Señor, de esto. El objetivo, Señor, es que nosotros doblemos nuestras rodillas y estemos sumamente agradecidos, dándote toda gloria y todo honor, Señor, y toda nuestra lealtad como tú lo mereces. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, el Rey venció. La semana pasada estuvimos viendo el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y entendimos que Jesucristo vino al bautismo no para
arrepentirse de sus pecados porque en él no habita pecado, sino él vino y se bautizó por y para identificarse con los pecadores. Y vimos de que el reconocimiento de Juan el Bautista delante de Jesús no fue: este es un compañero de ministerio, como muchos hombres pueden ver a Jesús hoy en día. Y muchos cristianos que pueden ver a Jesús como un amigo, por decirlo así, en una palabra común que usamos los hispanos, como un cuate, ¿verdad? No, Juan no veía a Jesús de esa manera. Juan entendía que Jesús era superior a él. Y específicamente, sin pecado, él le dice: tú vienes a mí cuando es yo quien necesita ser bautizado por ti. Y vemos la obediencia de Cristo Jesús al llevar a cabo su bautismo, en donde vemos la manifestación y el acto sobrenatural de Dios, escuche, comisionando a su Hijo y diciendo y confirmando: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me complazco. Y vemos esa comisión o esa confirmación de Dios acerca de quién es Jesús, como un gran final, ¿verdad? Lo que ha estado argumentando Mateo. Hay mucha evidencia de quién es Él, pero aquí Dios mismo ha hablado y dicho: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Y en eso yo les explicaba a ustedes que en los primeros capítulos hemos visto aspectos teológicos, pero en estos versículos y los versículos de Mateo 3, del 13 al 17, nosotros vemos aspectos teológicos muy marcados, como lo son estos textos del día de hoy, de Mateo 4, del 1 al 11. Y podríamos pasar por una lectura fácil y perder mucho de lo que aquí se encuentra. Entonces, mi intención hoy es que podamos percatarnos de esto. En estos versículos que hemos leído acerca de la tentación de Jesús, que se representa en 3 tentaciones, ¿verdad?, diferentes. Vemos una gran similitud y una gran diferencia al mismo tiempo entre el primer Adán y el segundo Adán. Una similitud tremenda y al mismo tiempo una diferencia abismal. El primer Adán se le da un mandato de no comer del fruto, y es tentado con el fruto. El segundo Adán, aquí lo vemos siendo tentado otra vez a través del estómago, la comida. El primer Adán, vemos que su escenario era el huerto del Edén, donde no hacía falta nada, o en donde había plenitud, satisfacción, sin pecado. Y vemos al segundo Adán en todo lo contrario, en el desierto, solo, en donde solo habían escorpiones, serpientes, polvo,
sin agua, y es sorprendente, ayunando por 40 días y 40 noches. Dos escenarios totalmente diferentes. El primer Adán falló. El segundo Adán venció. La palabra del Señor nos dice en nuestro versículo, esa palabra entonces da continuidad a lo que viene diciendo. Esto fue después de la confirmación de Dios mismo cuando dice, este es mi Hijo amado. No sé, nos dice si fue en horas, al día siguiente, pero sí hay un sentido de inmediatamente después de ser bautizado, inmediatamente después de haber sido comisionado y confirmado por Dios mismo de quién era Él, dice la palabra del Señor que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto con el propósito de ser tentado. Podemos ver aquí el carácter divino de la tentación de Jesucristo. La tentación de Jesucristo no se le ocurrió al diablo. Dios no fue agarrado de sorpresa en este evento. La palabra del Señor aquí nos dice que providencialmente, aquí se ve una providencia divina también, y se ve la soberanía de Dios y el poder de Dios sobre el diablo. De que Jesús fue llevado. La palabra llevado en el original nos habla de ser conducido. ¿Y por quién fue conducido al desierto para ser tentado? Por el Espíritu. Vemos que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu. En el bautismo Jesucristo fue, ¿qué? Ungido por el Espíritu. Y ahora aquí el Espíritu lo conduce al desierto, a ese lugar árido, a ese lugar en donde no hay nada que le pueda ayudar para fortalecerse, sino todo lo que está ahí es para debilitarse. Pero interesante que la palabra del Señor nos dice acá que fue llevado para ser tentado por el diablo. Ahora, no podemos llegar a la conclusión de que Dios estaba tentando a Jesús, porque la palabra del Señor nos dice que Dios no tienta. Vamos a leer Santiago. Voy a abrir Santiago 1. La palabra del Señor aquí nos muestra algo que podemos dejar en claro. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Verdad? O sea, podemos entender que Dios no incita a los hombres a que pequen. En este caso no estaba incitando Dios a su hijo a pecar. La palabra tentado en el original, yo sé que nosotros en español entendemos esa palabra de una forma, y la tentación para nosotros es hacer algo en lo cual tenemos límites y no debemos de hacer.
Pero bíblicamente esta palabra es estar tentado a hacer algo que va en completa desobediencia a Dios y por lo tanto es pecado. Aquí vemos que esta palabra en el original se define como poner prueba. En otras palabras, Dios no incitó ni incita a los hombres a pecar, mas sin embargo puede usar la tentación para darnos a demostrar algo y para ver, en este caso, que su Hijo venció el pecado. Aquí había algo que el diablo estaba cuestionando. El diablo estaba cuestionando la gran declaración: este es mi Hijo amado. Y Dios, en su soberanía, en su providencia divina, lleva a Jesús al desierto para ser probado por el diablo. Vemos esa historia, ¿verdad? Cuando Dios le permite a Satanás tentar a Job. Pero un aspecto importante acá en el verso 2 es que la palabra nos dice también de que Jesús, estando en el desierto, ayunó por 40 días y 40 noches, y entonces, ¿qué? Tuvo hambre. Algunos teólogos y algunos hombres debaten entre por qué la tentación de Jesús. ¿Puede Dios ser tentado? Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado. El problema es que viene el concepto de que Jesucristo es Dios. Pero yo creo que el versículo 2 nos da luz con respecto a cómo se puede contestar esa pregunta. Otro sector de teólogos y pastores creen que Jesús sí pudo haber pecado. Yo personalmente me ajusto a esa versión de que Jesús pudo haber pecado. Pero ¿qué quiere decir eso? No quiere decir que Jesús, el Dios, pudo haber pecado. Pero Jesús, el hombre, sí pudo haber pecado. Recordemos que lo que Mateo nos ha estado enseñando es de que este no es un ángel o un ser divino que apareció de la nada. Este es el Dios encarnado, es el Hijo de Dios que tomó la forma y naturaleza de hombre. En este versículo 2 encontramos que Mateo nos narra que Jesús, después de estar 40 días y 40 noches, él estuvo allí y tuvo hambre. El hambre no es un aspecto de la divinidad de Dios, sino es un aspecto de la humanidad. Y Jesús, como hombre, tuvo hambre. Vemos aquel otro ejemplo, si podemos ir a Juan 11 para entender esto. Puede acompañarme al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 11. Y si se puede ir conmigo al versículo 32, vamos a leer del 32 y vamos a ver un aspecto que le pertenece solamente a los humanos, pero no le pertenece a la deidad, a Dios.
Mas sin embargo, Jesús, obedientemente y sometiéndose a la obra que él vino a hacer, él se sometió y hubo momentos en los que él expresó su humanidad. Versículo 32 en adelante dice, esto habla acerca de la visita de Jesús cuando había escuchado que Lázaro había muerto. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Vemos el aspecto de la humanidad de Cristo. Pero no es solamente eso, sigamos adelante en el versículo 34. Y le hace una pregunta que nos debe de dejar como atónitos, porque Dios sabe todo. Y Jesús le dice, ¿a dónde le pusisteis? ¿A dónde le pusisteis el cuerpo de Lázaro? Los atributos de Dios nos dicen que Dios es un Dios omnisciente, un Dios omnipotente. La omnisciencia de Dios nos habla que no hay nada que esté oculto de sus ojos. No hay lugar en el que Él no se encuentre. Y no hay cosa que Él no pueda hacer cuando nos referimos a la omnipotencia de Dios. Vemos otro aspecto también en la muerte de Cristo Jesús. Y esto es importante por lo que tenemos que entender, porque entendemos que Jesucristo vino para representarnos. Y para representarnos, como decía nuestro hermano, Él vino a ser el sustituto. Pero para ser sustituto, Él no solamente tenía que ser Dios, sino Él tenía que ser hombre. Y es por eso que nosotros los cristianos creemos en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, que Él es Dios, que Él es hombre, y que todo eso nos conduce a que por esa misma razón Él es el único y perfecto Salvador. Esto es importante. Su hermano también hablaba acerca de cómo Jesús es el que no es el sustituto perfecto, y Él se hizo pecado. Él se hizo pecado posicionalmente para darnos a nosotros una justicia y una santidad posicionalmente, y para ser cubierto por su justicia a través de la fe. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lo que el hombre más necesitaba, lo que el hombre más le urgía, era esa paz entre pecadores miserables y un Dios airado. ¿Podría el hombre sin Cristo cumplir y ser suficiente delante de Dios para apaciguar su ira y no condenarnos de ninguna manera? ¿Quién era el único? Y es el único que puede hacer eso, es el Hijo de Dios. Él fue llevado, escuche, guiado por el Espíritu al desierto,
para ser tentado, pero no pecó. Para ser probado, pero no pecó. Hebreos nos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él era como Dios hombre, el único que iba a poder caminar esa senda perfecta, sin mancha, sin pecado, puro, justo, obediente, para ir a la cruz del Calvario y pagar por los pecados de los hombres. Filipenses 2:8, vamos a abrir Filipenses 2:8 así. Hoy tenemos que abrir la Biblia bastante. ¿Lo tiene? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En todo lo que Cristo vino a hacer, Él lo hizo perfecto y perfectamente delante de Dios y para Dios, escuche, en representación de aquellos que creen en Él. Él fue obediente, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos debe dejar de rodillas a nosotros que hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios para contemplar tan grandes cosas. Él fue el único. Si tú caminas por tu propia cuenta, queriendo satisfacer las demandas de Dios, de su santidad y de su justicia, seríamos fulminados. Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo sin pecado, se bautizó sin pecado y fue tentado sin pecado. Es el único que ha podido lograr eso. Y Él tuvo hambre, tuvo debilidad, tuvo toda tentación, tuvo dolor. Imagínense lo que causaría 40 días de ayuno en el desierto, sin pan ni agua y el calor extremado y todo seco. Hermano, yo no sé si usted ha intentado ayunar, pero 2 días y uno siente que se deshace. Pero vamos a ver cómo es que Jesús pudo soportar tanto esto. En los versos que leímos vemos 3 partes de estas tentaciones. La primera tentación, hermano, de Jesús, nos dice la palabra que acercándose en el verso 3, que acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios. El diablo se allega a Jesús y pone en cuestión lo que él, qué rebeldía. Escuche lo que Dios mismo acababa de decir hace momentos. Este es mi hijo amado. Y el diablo entra y dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Wow. ¿Sabe que esta tentación, creen los teólogos, que era una tentación personal de Jesús, de su humanidad? Y la lucha aquí era con lo que la carne desea, lo que es la satisfacción y el placer de comer,
para recobrar fuerzas. Es impresionante que aquí es donde la Biblia por primera vez menciona en este libro de Mateo a el diablo, al tentador. Le dijo, escuche, esto no fue algo impersonal, esto no fue una idea que por debilidad a Cristo por 40 días él se imaginó y dijo, estoy escuchando voces. No, el diablo fue tan audible como lo fue la voz de Dios. Se personificó ahí. Me gusta lo que dice John MacArthur porque tenemos que tener cuidado. Esta era una situación extraordinaria y fue la única vez en la que el diablo se personificó. Quería, escuche, destruir lo que Dios estaba haciendo. Esto era una guerra. Esto era una guerra de el Hijo de Dios y Satanás. Y de esta guerra dependería, escuche, la victoria y la salvación de nosotros, la iglesia de Cristo. Se dice que si Cristo hubiera caído a la tentación, se hubiera convertido en el anticristo. Y nosotros siguiéramos perdidos en nuestros pecados, condenados. Las implicaciones de todo esto son eternas. Si eres hijo de Dios, una condición, a ver, vamos a ver si es cierto Jesús lo que acaba de decir. No lo estaba poniendo en cuestión, pero le dijo, pero pruébalo. Jesús en ese momento tenía 40 días y 40 noches sin comer y beber. Aquí está débil. Equivocadamente el diablo ha de haber pensado, dijo, aquí voy y lo tiento. Y le da esa tentación, esa prueba que nos lleva de regreso al Edén. Con que Dios ha dicho. Aquí en otra forma, en otra frase, él está diciendo, si eres el Hijo de Dios, a ver, toma y haz de estas piedras pan y satisface tu hambre. Esto fue una tentación personal de Jesús para que entrara en desobediencia, pero él permaneció y respondió, como el versículo 4 nos dice, que Jesús respondió al diablo y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es una cita casi directa de Deuteronomio 8:3. Jesús le dice, no solo de pan, no solo de lo que este mundo ofrece, vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra, de la boca de Dios, que es su palabra. Jesús venció. Y Jesús venció manteniéndose obediente al Padre, manteniéndose obediente. Y es interesante que en el momento de la tentación, Jesús, que ni aún siendo Dios y Dios hombre se escapó, escuche, de estos ataques del diablo, responde con la escritura, citando y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda. No dijo de alguna, sino de toda la palabra
que sale de la boca de Dios. Creo, hermano, que nosotros fallamos a no darle la importancia a la palabra de Dios en nuestra vida espiritual para poder sostenernos delante de cualquier circunstancia que nos presente con tentación. Si el Hijo de Dios, Jesucristo, citó la palabra para recordarla, escuche, y para mantenerse obedientemente y para mostrarnos y para dejarnos un ejemplo de lo importante que es la palabra de Dios. Pero Jesús venció. Él citó la palabra, pero vemos que en los versículos anteriores, en el capítulo anterior, vemos la obediencia de Cristo. El amor de Cristo hacia su Padre y la obediencia de Cristo hacia su Padre, quien declaró: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, es porque Él dijo: hagamos o permítelo a Juan el Bautista para que cumplamos toda justicia. Este es mi Hijo amado, el único que puede cumplir toda justicia. Y aquí una vez más, Él sigue mostrando que Él siempre ha cumplido y cumplirá justicia. Él venció la tentación personal, lo que la carne deseaba con tanto anhelo. Ponte a pensar, Él estaba cansado, Él estaba sediento, Él estaba hambriento. Sin dudar, digo esto, cualquiera de nosotros hubiera caído en la primera oferta. Vámonos a la segunda tentación. Esto es lo que muchos dicen, que esto es una tentación nacional y nos da a ver, escuche, lo que el corazón del hombre desea. Y el diablo dijo: voy a tentar a Jesús acá con esto. Versículo 5 dice: al verse el diablo derrotado en el primer intento, dice que el diablo lo llevó, lo condujo a la ciudad santa, a Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo, en un lugar muy alto. Escuche, y otra vez pone en cuestión con una blasfemia increíble y le vuelve a decir: si eres el Hijo de Dios, arrójate, lánzate desde acá. Y le dice: si tú me citaste la Escritura, yo también te cito la Escritura. Recuérdate, Jesús, que escrito está. A sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Citándole el Salmo 91, versículo 11 y 12. Jesús, tú me citas la palabra, yo también sé la palabra, y a ver si cumples la palabra. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Rey, de nuestro Salvador? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Esto es otra cita de Deuteronomio 6:16. Una vez más vemos que en esta tentación Jesús, ¿cuál era el propósito de que Jesús se arrojara? Escuchen, yo me preguntaba eso. ¿Cuál era el propósito que el diablo buscaba en que Jesús se arrojara desde lo más alto del templo? ¿Sabe que
en cada una de las tentaciones era que Jesús hiciera su voluntad y se apartara de la independientemente de la unidad con el Dios Padre. A eso iba mucho. Ese era el punto, que él quería dividir y que hubiera una independencia de Jesús, pero Jesús obedientemente, fielmente responde. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Como segundo cosa, quizás era: confírmale a la gente que eres el Mesías. Confírmale ya. Que sean los ojos de los hombres abiertos y que vean que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y Él dice que Él es tu Padre y que tú eres su Hijo. A ver, queremos ver ese despliegue de asombro. ¿Sabe qué le estaba ofreciendo ahí el diablo a Jesús? Aparte de que se independizara del Padre, mira, toda la gente te va a adorar, te va a seguir, se va a asombrar. Toda la gente va a ver esto y se va a asombrar de todo esto. Jesús obedientemente, sabiendo que no era el tiempo, sabiendo que Él no había venido para desplegar asombro delante de las naciones y que lo aceptaran, ¿verdad? Por esas obras extraordinarias, ¿verdad? Por eso Jesús, cada vez que hacía unos milagros en el Evangelio de Juan, decía: no lo cuentes a nadie. Una vez más, Él responde con la palabra de Dios, Deuteronomio, en donde a Israel, ¿verdad? Señor, y como sabemos, la ley y había mandado a mantener fiel a sus mandatos y a sus estatutos. Todos estos 3 puntos de la tentación de Jesús, vemos un paralelo entre Israel y Jesucristo también. Y en cada una de estas tentaciones vemos cómo Israel sucumbió al pecado y Jesús no. Obedientemente Él se mantuvo, a pesar de la debilidad, a pesar de la sed, a pesar de lo solitario, a pesar de que esta guerra era intensa. Y nos movemos a la tercera tentación de Jesús, en lo que muchos ven como la tentación universal, la tentación personal de Jesús, la tentación nacional, pero también la tentación universal. Y lo que el diablo le estaba ofreciendo aquí a Jesús, como lo hace con cualquier otro hombre, ¿verdad? En tiempo de debilidad, en tiempo de problemas y de circunstancias difíciles, el diablo viene y te dice: toma esto. O mira, haz esto otro para que la gente te admire. Dios lo va a entender. Olvídate de lo que Dios te dice. Ahora tú lo necesitas. La tercera era lo que el ojo desea y lo que el mundo ofrece: las riquezas, los reinos, la gloria de ellos. En la tentación anterior, óigame, vemos que ¿qué hombre no quiere la admiración o la aceptación de los demás? Y a veces por la aceptación
de los demás y la fama delante de los demás y la estimación delante de los demás, es capaz de cometer cosas inmorales con tal de ser aceptado. En esta tentación, el diablo ofreció a Jesús todo lo que el ojo desea y lo que el mundo ofrece. El versículo 8 dice que otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Si nos ponemos a pensar, ¿qué le ofreció? Mira la gloria de Egipto. Mira la gloria de Roma. Mira la gloria de Grecia. Mira la gloria de Jerusalén. Parece que a Satanás, el diablo, se le olvidó el Salmo 2, en donde Dios dice acerca de Jesús: pídeme y te daré por herencia los confines de la tierra. Había una forma de obtener toda esta herencia, pero era solamente a través de la acción del Padre, a través de la obediencia del Hijo, no a través de la desobediencia y la rebeldía al decir: lo tomo ahora. ¿Cuál era el requisito según el diablo para que él lo tuviera? Escuche, todos los reinos del mundo y la gloria. Él le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. El objetivo final. Eso es lo que él quería, la adoración. Escuche, pero aquí no es de cualquier hombre, sino del Hijo de Dios. Vemos la maldad, la oscuridad, la soberbia, el insulto de la petición de Satanás, aquel de quien se acaba de decir: este es mi Hijo amado, todo esto te daré si postrado me adoras. Aquí la guerra estaba intensificada. Esto había sido el colmo de los colmos para Jesús. Había sido tentado personalmente y vence, se es tentado nacionalmente como hombre, y ahora viene y es tentado y le pide algo que es imposible. Y Jesús se lo muestra y con autoridad. Ese vete es un vete de autoridad, es un imperativo. Jesús no solamente le sugiere al diablo, sino le dice con autoridad y le ordena: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Una vez citando la palabra. La palabra del Señor en el verso 11 nos dice que inmediatamente el diablo le dejó. Se fue. El Evangelio de Marcos dice que se fue y le dejó por un momento, porque estos no fueron los únicos ataques en contra de Jesús, sino hubieron más. En el verso 11, amados hermanos, dice también que Jesús, después de que el diablo le dejó, he aquí, ángeles vinieron y le servían. Ese servir no es un servir a la divinidad, sino es un servir a la persona, al Dios hombre que estaba ahí, el cual tenía hambre. Y la escritura no lo dice, pero la palabra servían. Da la idea que ellos lo que trajeron fue algo para que él se fortaleciera, y le trajeron comida.
Algunos pastores y teólogos empiezan a leer entre líneas, ¿verdad? Y dicen, este ha de haber sido el almuerzo o la cena más suculenta que cualquier hombre alguna vez haya comido. ¿Qué vemos aquí? Una vez más, la humanidad de Cristo Jesús, que no solamente necesitaba ser fortalecido y tomar de lo que los ángeles le trajeron y le servían, pero vemos la humanidad de Jesús venciendo completamente y destruyendo la obra de Satanás en esta tentación. Voy a cerrar con esto. Era necesario que Jesús fuera atravesando estas tentaciones. Era necesario. ¿Cuál fue la razón de que él fue tentado? Él vino, se hizo como uno de nosotros. Él se bautizó para identificarse con nosotros. Y como Hebreos dice, ¿verdad? Él fue tentado en todo para compadecerse de nosotros. Y más de eso es para que siendo el hombre perfecto hubiese sido llevado a la cruz del Calvario y que fuera suficiente, sin pecado, habiendo vencido todo delante de Dios como el sacrificio perfecto, sin mancha, sin defecto, y para pagar los pecados de los hombres y satisfacer la ira de Dios. El Evangelio de Juan nos muestra estas palabras de Jesús a los fariseos y le dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Jesucristo no vino a hacer su voluntad. Él hubiera podido acudir y sucumbir a cualquiera de estas tentaciones, mas sin embargo él obedientemente, en toda negación y en todo rechazo y en todo, escuche lo que él hizo acá, él obedientemente sabía y dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. De alguna manera esto tiene que aplicar a nuestra vida. ¿Cómo aplica esto a nuestra vida? Número uno, Jesús nos dejó ejemplo en cómo luchar en contra de la tentación. Él lo hizo. Y nosotros solamente lo podemos hacer en Él, no independientemente de Él. Vimos que este segundo Adán venció a pesar de que estaba en el desierto debilitado y con toda tentación. Y vemos al primer Adán que teniendo todo en el lugar ideal pecó. Esto es una gran evidencia que ni el lugar donde estemos, ni la iglesia donde estemos hace diferencia, ¿verdad? O la ciudad donde estemos hace diferencia en cuanto a si voy a fallar con el pecado. Las circunstancias tampoco hacen diferencia. Simplemente lo que hace la diferencia es una obediencia delante de Dios, pero para nosotros los hijos sabemos que esa obediencia no es independiente ni fuera de Cristo, sino es una obediencia en Cristo. Tercero, Él vino no solamente para darnos ejemplo,
para ser nuestro hermano mayor y el primero, las primicias, para que Él fuera nuestro representante en la cruz del Calvario, y para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fuera de Él hay condenación, pero en Él hay perdón de pecados. Él es el único perfecto. Él es el único que no ha sido con experiencias como nosotros de sentir amargura por fallarle a Dios. Él ha sido fiel, sin pecado, dice la palabra del Señor. Acudamos a Él, aquel que venció, aquel que ha vencido por nosotros. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre. Señor amado, sé, Señor, que en un tiempo tan corto no podemos, Señor, exhaustar, Señor, todo que tu palabra nos enseña acá. Pero podemos ver, Padre Santo, tu obra perfecta y el costo, Señor, de esa obra que tú llevaste a cabo. Cuando descendiste a lo más bajo, como Efesios dice, no fue que descendiste al abismo, Señor, del infierno, no. Tú descendiste a ser como uno de nosotros, habitar en medio de nosotros, en donde están los pecadores. Triunfantemente y poderosamente y gloriosamente, tú nos llevas, Señor, de la mano, delante de nuestro Padre. Tú eres el único que puede decir: yo soy el camino, la verdad, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Tú has vencido lo que nosotros nunca pudimos vencer y lo que nunca podremos vencer. Siempre estaremos dependientes de ti. Gracias por darnos un ejemplo de obediencia, de esfuerzo, sacrificio y obediencia, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos a traer siempre a memoria tu palabra, Señor, en los tiempos de dificultad. De tentación y problemas. Señor, ayúdanos a corregir cada una de nuestras malas decisiones en nuestra vida, para nuestro bien, pero primordialmente para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por tan grande esperanza. Gracias por hacernos entender, Señor, el privilegio de dejarnos meditar y de hablar cosas tan sublimes, Señor, tan sagradas. No hay manera en que te podamos pagar, Padre, pero sí podemos ser obedientes, adorar tu nombre y glorificarte, Señor, en cada uno de nuestros actos.